Este diseño de 8 ruedas rompió por completo los límites establecidos. Combinaba la potencia de fuego de un tanque, la velocidad de un coche de carreras y la capacidad de retroceder tan rápido como avanzaba. Les presentamos al Panhard EBR, tal vez el vehículo blindado más carismático y polémico de la Guerra Fría. ¿Por qué los generales franceses apostaron por las ruedas cuando el resto del mundo lo hacía por las orugas? ¿Qué detalle de su diseño le permitía adelantar a los tanques directamente en campo traviesa? ¿Y por qué los ingenieros colocaron a dos conductores de espaldas el uno al otro? Vean el video hasta el final. Analizaremos qué ironía histórica convirtió a este blindado en el coche fúnebre del general de Gaulle y por qué su potente cañón estuvo a punto de arruinar todo el proyecto. Comenzamos. Año 1937. La caballería francesa incorpora un nuevo vehículo blindado que recibirá un nombre destinado a convertirse en uno de los más reconocidos de su clase en los años siguientes: Panhard 178. Suena al número de catálogo de un repuesto en un almacén, pero detrás de esta denominación tan sobria se esconde una máquina capaz de competir de igual a igual con los tanques ligeros de su época, y a veces incluso de superarlos. En la torre llevaba un cañón automático de 25 mm S a 35. Para 1937, esto representaba una potencia de fuego considerable. Un proyectil de este calibre perforaba el blindaje de la mayoría de los vehículos de combate ligeros de aquel periodo a distancia de tiro directo. La parte frontal del chasis tenía un espesor de 20 milímetros, lo cual no era un récord, pero resultaba suficiente para soportar el fuego de armas ligeras y la metralla, haciendo que la tripulación se sintiera protegida en la medida de lo posible en campo abierto. Sobre asfalto, el Panhard 178 se desempeñaba de manera excelente. Su chasis de ruedas aceleraba más rápido que los vehículos de orugas, ahorraba combustible y requería menos mantenimiento, superando de hecho a muchos tanques ligeros de la época en carreteras llanas. Sin embargo, en cuanto las ruedas salían del asfalto, toda esa ventaja se desvanecía en cuestión de minutos. Con solo 4 ruedas, y a pesar de tener tracción total, no era suficiente. En caminos de tierra embarrados o terrenos irregulares, el vehículo patinaba donde la tecnología de orugas pasaba sin mayores problemas, ya que carecía del despeje y la tracción necesarios. Esto recuerda un poco a un potente automóvil deportivo que resulta magnífico en la pista de carreras, pero se muestra indefenso en un camino vecinal de tierra, hermoso, rápido y absolutamente inútil una vez que se termina el asfalto. ¿Y de qué sirven un cañón potente y un blindaje resistente si el vehículo se queda atascado a un par de kilómetros de donde realmente se le necesita? Los militares no tardaron en asimilar este problema. Un buen armamento y una protección decente son solo una parte de la ecuación. Si la tecnología no puede llegar al objetivo, toda su potencia de fuego se queda únicamente en el papel, en los informes y en los polígonos de prueba. Al año siguiente, en 1938, el mando militar formuló un nuevo requerimiento. Se necesitaba una máquina que mantuviera el armamento y la protección del Panhard 178, pero que contara con una movilidad completamente distinta, capaz de avanzar allí donde un chasis de ruedas convencional se detenía por completo. La respuesta a esta solicitud llegaría bastante rápido, y la solución resultaría tan inusual que los ingenieros recurrirían a ella una y otra vez en las décadas siguientes. ¿Cómo combinar la velocidad de un vehículo de ruedas en carretera con la capacidad todoterreno de las orugas? En 1938, los ingenieros franceses abordaron esta tarea con total seriedad. El resultado fue el prototipo Panhard 201. El vehículo resultó ser bajo, con una altura de solo 1,80 m, y albergaba en su torre un cañón de 37 milímetros S a 37, más potente que el del modelo anterior. Pero la verdadera genialidad no estaba en la torre, sino debajo del chasis. El Panhard 201 disponía de 4 ejes motrices. Los 2 extremos permanecían fijos, mientras que los 2 centrales se podían elevar y descender directamente durante la marcha. Sobre el asfalto, los ejes centrales se elevaban, convirtiendo al vehículo
en un todoterreno convencional con fórmula 4x4 que aceleraba hasta los 80 km por hora, de forma rápida, económica y familiar. Pero en cuanto se desviaba a un camino de tierra, a un campo embarrado o a terreno quebrado, el conductor bajaba los ejes centrales. La máquina se transformaba entonces en algo completamente diferente. 8 ruedas, en lugar de 4, tocaban el suelo simultáneamente, distribuyendo el peso y aumentando drásticamente la tracción. Un mismo vehículo, con dos caracteres totalmente distintos. Algo parecido a un todoterreno moderno, con suspensión adaptativa, pero diseñado varias décadas antes de que apareciera la electrónica que hoy realiza este proceso de forma automática. Los militares valoraron la solución de inmediato. Las pruebas fueron un éxito y se emitió un pedido de 600 unidades, lo que para 1938 representaba un compromiso de producción muy serio. Sin embargo, poco después, la situación internacional cambió de forma radical. Para 1941, Francia se encontraba bajo el control de otras fuerzas, por lo que no se llegó a fabricar ni una sola de las 600 máquinas encargadas. El proyecto, que debía convertirse en el nuevo estándar para la exploración de caballería, se quedó únicamente en los planos. El único prototipo ensamblado se envió lejos del territorio metropolitano, a África del Norte, para evitar que cayera en manos enemigas. Allí terminó su historia, siendo destruido para garantizar que nadie pudiera aprovecharlo. Parecía que la historia terminaba ahí. Una idea genial que se adelantó medio siglo a su tiempo y un único prototipo destruido. No obstante, la idea de la fórmula de ruedas variable no desapareció, sino que esperó pacientemente su momento durante más de 10 años. Pasó más de una década. El único prototipo del Panhard 201 se había convertido en chatarra en otro continente. El pedido de 600 unidades se había cancelado y la idea misma parecía enterrada junto con los planos de antes de la guerra. Sin embargo, el mando francés no olvidó este concepto. Al contrario, los militares seguían considerándolo sumamente acertado, tanto que en 1951 encargaron a los ingenieros una nueva tarea: retomar la idea de la fórmula de ruedas variable y perfeccionarla. Aquel único prototipo destruido en el norte de África no resultó ser un fracaso, sino el borrador del proyecto definitivo. Así nació el Panhard 212. Más tarde, el vehículo recibiría su nombre más reconocible: Panhard EBR, siglas de Engine Blindé de Reconnaissance, que se traduce literalmente como Vehículo Blindado de Reconocimiento. El nuevo modelo conservaba la idea principal de su predecesor de cambiar su comportamiento según el terreno, pero en todo lo demás, los ingenieros fueron mucho más allá. El chasis se diseñó simétrico, reflejado respecto al centro. La tripulación se amplió a 4 personas, y ahora había un puesto de conducción, tanto en la parte delantera como en la trasera de forma simultánea. Suena extraño, ¿verdad? ¿Para qué sirve un segundo volante en el extremo opuesto del vehículo? La respuesta a esta pregunta es mucho más práctica de lo que parece, y la analizaremos en un momento. El motor, un bloque de gasolina de 12 cilindros y 200 caballos de fuerza, no se colocó delante ni detrás, como en la mayoría de los vehículos de la época, sino justo en el centro del chasis, debajo de la torre. Esta decisión no fue en absoluto casual, ya que influía directamente en el comportamiento de la máquina en terrenos difíciles. El peso total del vehículo terminado era de 13 toneladas, una cifra respetable para el equipo de reconocimiento de ese periodo, pero que se compensaba con un blindaje serio. La parte frontal del chasis y la torre recibieron 40 milímetros de blindaje y los laterales del chasis 20. Las pruebas del prototipo concluyeron con éxito ya en 1950, lo que significa que, meses antes de su presentación oficial, la máquina ya había demostrado en la práctica que la idea de antes de la guerra no solo era viable, sino vanguardista. Pero antes de hablar de cómo se comportó en condiciones reales, conviene mirar dentro del chasis, porque la ubicación del motor bajo la torre es solo uno de los elementos de diseño que hicieron del Panhard EBR un vehículo verdaderamente único en su época. Chasis simétrico y 2 puestos de conducción, uno delante y otro detrás.
A primera vista, esto parece un lujo innecesario. ¿Para qué necesita un blindado dos juegos de controles si físicamente no puede avanzar en ambas direcciones, al mismo tiempo y con la misma velocidad? En realidad, la respuesta es sumamente práctica. Un vehículo de reconocimiento suele encontrarse en situaciones en las que necesita abandonar rápidamente una zona peligrosa. Dar la vuelta en un espacio estrecho, en un camino vecinal o entre obstáculos, consume unos segundos preciosos que a veces sencillamente no se tienen. El segundo conductor resolvía el problema al instante. No hacía falta maniobrar para girar el vehículo de 13 toneladas en un palmo de terreno. Bastaba con pasar al puesto trasero y la máquina se alejaba en sentido contrario, a la misma velocidad que hacia adelante. En esencia, el Panhard EBR no tenía el concepto de marcha atrás en el sentido convencional, sino que disponía de dos marchas hacia adelante orientadas en direcciones opuestas. Esto se parece un poco a un tren rápido moderno, que tiene cabina de maquinista en ambos extremos. Al llegar a la estación terminal, en un minuto ya está viajando en sentido contrario, sin necesidad de dar la vuelta ni realizar maniobras en las vías. Pero los dos conductores eran solo una parte de la solución de ingeniería. El verdadero acierto estuvo en la ubicación del motor. El motor de gasolina de 12 cilindros H S6000S, de 200 caballos de fuerza, se colocó justo en el centro del chasis, debajo de la torre. ¿Por qué complicar tanto la distribución? Se trataba de equilibrar el peso. Cuando el componente más pesado del vehículo se encuentra exactamente en el medio, la masa se distribuye de manera uniforme entre las 8 ruedas, lo que permitía al vehículo comportarse con la misma estabilidad, tanto al avanzar como al retroceder. De igual importancia era que esta configuración reducía la fatiga de la suspensión al transitar por terrenos irregulares. El peso final del Panhard EBR fue de 13 toneladas, una cifra considerable para los vehículos de reconocimiento de la época, pero justificada por una protección robusta. La sección frontal del chasis y la torre contaban con 40 milímetros de blindaje, mientras que los laterales estaban protegidos por 20 milímetros de acero. Para comparar, esto era aproximadamente el doble de espesor que el blindaje del Panhard 178 de antes de la guerra con el que comenzó esta historia. En 15 años, la protección se multiplicó sin que el vehículo perdiera movilidad. Toda esta labor de ingeniería en el chasis y la suspensión servía a un único propósito final: crear una plataforma fiable para el armamento. Y aquí, los diseñadores tomaron una decisión que resulta poco común, incluso hoy en día. Una torre de artillería convencional funciona de manera sencilla. Gira en redondo y el cañón en su interior se eleva y desciende de forma independiente al cuerpo de la torre. Así están diseñados la mayoría de los vehículos de combate, tanto entonces como ahora. Los ingenieros del Panhard EBR optaron por un camino diferente. La torre del vehículo constaba de dos partes. La sección inferior giraba sobre su eje de la forma habitual, mientras que la sección superior, junto con el cañón y la tripulación que albergaba, se elevaba y descendía por completo como un bloque único. A esta configuración, los ingenieros la denominan torre oscilante. Suena inusual, pero este diseño respondía a un motivo práctico muy concreto. Cuanto más grande es el cañón, más espacio se necesita para el mecanismo de puntería vertical, lo que suele implicar un aumento en el volumen de la torre y, por tanto, del peso de toda la parte superior del vehículo. La estructura oscilante permitió alojar un cañón bastante potente en un cuerpo de torre relativamente compacto y ligero, sin disparar sus dimensiones. En el interior de esta torre trabajaban dos personas, el comandante del vehículo y el cargador, quien también desempeñaba las funciones de apuntador, asumiendo la responsabilidad tanto de alimentar los proyectiles como de apuntar el cañón con precisión. Dos personas en un espacio estrecho que, además, se movía hacia arriba y hacia abajo, con cada ajuste hacia el blanco. Una tarea que requería una gran coordinación y práctica constante, ya que, sin un entendimiento claro entre ambos, el cañón perdía toda su efectividad. Esta configuración de la torre no fue un experimento aleatorio, sino que estuvo directamente condicionada por el tipo de cañón
que los ingenieros planeaban instalar, una pieza elegida con intención y con un linaje muy claro que se remontaba a la tecnología de la década anterior. La torre oscilante del Panhard EBR se diseñó para un cañón específico, con una de las genealogías más reconocibles en la historia de los blindados. En la torre se instalaba el cañón de 75 mm S a 49. En el papel, era un modelo de artillería de posguerra más, pero detrás de esta denominación técnica se escondía un derivado directo del cañón K-doble, UK-42 del tanque alemán, PZKP F-doble, U-5 Panther. Los ingenieros franceses no diseñaron el cañón desde cero, sino que tomaron una construcción ya probada y la adaptaron a la nueva torre y al nuevo chasis. Suena sorprendente. Un país equipando su nuevo vehículo de reconocimiento con un cañón copiado de la tecnología del bando contrario de los años 40. Pero la explicación es bastante pragmática. Los tanques Panther quedaron en manos de Francia como botín de guerra tras los acontecimientos de 1945, y estas máquinas no se enviaron inmediatamente a la fundición, sino que permanecieron en servicio en las unidades blindadas francesas hasta principios de los años 50. Es el equivalente a que un país actual tome material capturado, lo desmonte hasta el último tornillo y aplique las mejores soluciones técnicas en sus nuevos desarrollos. Un enfoque práctico y desprovisto de sentimentalismos. Al cañón se le añadió una ametralladora coaxial Mac Rebel de calibre 7,5 mm. Otra ametralladora similar se instaló en la cúpula del comandante para cumplir funciones antiaéreas contra objetivos en el aire, y se colocaron dos más en los puestos de ambos conductores. El conjunto de armamento se completaba con dos pares de lanzagranadas de humo de accionamiento eléctrico. Si era necesario, la tripulación podía desplegar una cortina de humo en segundos para ocultar el vehículo de la observación enemiga. El resultado era una combinación singular. Un vehículo de exploración de los años 50, construido sobre un chasis de posguerra, que portaba un cañón diseñado a partir de la tecnología del oponente de la década anterior. La historia de la tecnología militar rara vez sigue un camino recto, pero un cañón potente es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad seguía estando debajo del chasis del vehículo, y era precisamente lo que hacía al Panhard EBR tan especial. 105 km por hora. Para un vehículo blindado de ruedas de los años 50, esta cifra suena casi increíble. Esta era la velocidad en carretera que alcanzaba el Panhard EBR en modo de tracción a 4 ruedas. Para comparar, muchos tanques ligeros de la misma época apenas superaban los 40 o 50 km por hora. El vehículo de reconocimiento literalmente adelantaba a los blindados para combatir a los cuales había sido diseñado. El secreto residía en la suspensión. 8 ruedas motrices, cada una con su propia suspensión de barra de torsión independiente. Este diseño permitía que cada rueda trabajara de forma separada al resto, adaptándose al perfil del terreno en lugar de transmitir los impactos directamente al chasis. Las parejas de ruedas delantera y trasera estaban equipadas con neumáticos especiales de la marca Michelin, cuya particularidad era la capacidad de mantener la movilidad incluso después de un pinchazo, permitiendo al vehículo continuar la marcha con ciertas limitaciones en lugar de detenerse por completo. Estas mismas ruedas de los extremos eran directrices. No solo giraban las ruedas delanteras como en un coche común, sino también las traseras, lo que reducía significativamente el radio de giro de la máquina de 13 toneladas, una maniobra que para la mayoría de los vehículos de esta clase solía convertirse en un proceso largo y engorroso. ¿Y qué ocurría cuando se terminaba la carretera? Aquí entraba de nuevo en funcionamiento la fórmula de ruedas variable heredada del prototipo de antes de la guerra. Los ejes centrales descendían, las 8 ruedas tocaban el suelo simultáneamente y la capacidad todoterreno del vehículo aumentaba de forma drástica, aunque la velocidad disminuía, ya que la movilidad en terrenos difíciles siempre se paga con el ritmo en el asfalto. Se obtenía así un vehículo con 2 caracteres totalmente distintos. En carretera, un explorador rápido y ágil, capaz de adelantar a un tanque en marcha. En campo traviesa, un todoterreno tenaz y persistente, listo para avanzar entre el barro y las zanjas, donde la tecnología de ruedas convencional
se habría quedado atascada en los primeros minutos. Todas estas soluciones de ingeniería no pasaron de ser cálculos y planos hasta que el vehículo se sometió a pruebas reales en el polígono. Y es aquí donde comienza la siguiente parte de la historia. Año 1950. El prototipo, designado como 212, sale a las pruebas de polígono. Todo lo que hemos comentado hasta ahora, el chasis simétrico, la torre oscilante, las 8 ruedas con suspensión independiente y la fórmula de ruedas variable, existía únicamente en los cálculos y en un solo ejemplar construido. Las pruebas debían demostrar si todo este conjunto de ingeniería funcionaba de forma coordinada como un sistema único y no solo sobre el papel. El vehículo cumplió con las expectativas. Las pruebas concluyeron con éxito y el mando autorizó la producción en serie. Así nació el Panhard EBR, el nombre con el que este vehículo entraría en la historia de los blindados y por el que sería recordado décadas después. El primer modelo de serie recibió la denominación EBR-75. El número indicaba el calibre del cañón principal, aquellos 75 milímetros del cañón S a 49 del que hablamos antes. La torre de esta versión llevaba la designación FL-11. Parecía que este era el punto final en el desarrollo del vehículo, pruebas superadas, producción en marcha y los militares satisfechos con el resultado. Sin embargo, esto era solo el principio de la historia y no su desenlace. Pocos años después del inicio de la producción en serie, los ingenieros volverían a los planos de esta misma máquina, y el motivo no serían los fallos de diseño, sino la ambición, al considerar que incluso el exitoso cañón S a 49 estaba lejos del límite de lo que esta plataforma podía ofrecer. Los nuevos proyectiles resultaron ser tan largos que la torre antigua sencillamente ya no podía albergarlos. En 1954, el cañón S a 49 del Panhard EBR se sustituyó por un nuevo modelo, el S a 50. El calibre seguía siendo el mismo, 75 milímetros, pero ahí terminaban las similitudes. El nuevo cañón incorporaba un sistema de carga por tambor, un mecanismo que permitía al cargador trabajar con mayor rapidez y comodidad en comparación con la alimentación manual de proyectiles individuales. El cañón se alargó y con él cambiaron las propias municiones. Los proyectiles más alargados alcanzaban una velocidad de salida superior, lo que aumentaba de forma directa la capacidad de perforación del arma. Pero aquí surgió un inconveniente. La torre anterior, modelo FL-11, se había diseñado para las dimensiones compactas del antiguo cañón S a 49, por lo que los nuevos proyectiles, más largos, físicamente no cabían en el espacio disponible. La solución no se buscó modificando la munición, sino rediseñando la torre. El vehículo se equipó con una nueva torre, la FL-10, que contaba con un saliente prolongado en la parte posterior del cañón. Este saliente proporcionaba el espacio adicional necesario para almacenar la munición y alojar el mecanismo de carga, resolviendo el problema que había planteado el cañón más avanzado. En esencia, cada mejora en un componente de la máquina desencadenaba una serie de cambios en el resto de la estructura. El nuevo cañón exigió una nueva torre, y la nueva torre, a su vez, modificó ligeramente la silueta y las proporciones de todo el vehículo. Esta lógica de desarrollo es habitual en la tecnología militar, y no fue el último cambio que experimentó el Panhard EBR durante sus años de servicio. 9 años más tarde, los diseñadores volverían a replantearse el armamento, y en esta ocasión, su decisión resultaría mucho más debatible de lo esperado. A principios de los años 60, el cañón SA-50, por muy acertado que hubiera parecido una década antes, empezaba a quedarse corto ante las nuevas amenazas en el campo de batalla. El blindaje de los vehículos oponentes se hacía más grueso, lo que significaba que la capacidad de perforación de los cañones de exploración debía aumentar a la par. El mando militar formuló un nuevo requerimiento. Se necesitaba un calibre mayor. En 1963 apareció la última generación del Panhard EBR. La diferencia principal era el nuevo cañón F2 de 90 milímetros de calibre.
La diferencia con los 75 milímetros anteriores no suena drástica, pero en el ámbito de la artillería, incluso 15 milímetros adicionales en el diámetro del cañón suponen un proyectil mucho más pesado y una energía de disparo notablemente mayor. Y aquí fue donde los ingenieros tomaron una decisión inesperada. ¿Recuerdan la torre FL-10, aquella con el saliente posterior diseñada específicamente para los proyectiles alargados del cañón S A-50? Lo lógico habría sido suponer que para un cañón aún más potente, como el F2, se requeriría una torre de dimensiones similares o incluso mayores. En su lugar, los diseñadores regresaron a la torre compacta FL-11 anterior, la misma que equipaba a la primera versión de serie EBR-75 a principios de los años 50. Surge la pregunta lógica: ¿por qué volver a una solución que ellos mismos habían descartado menos de 10 años atrás? La respuesta está en el compromiso entre el peso del vehículo y sus prestaciones de combate. Cada kilogramo de más en la parte superior del chasis influye directamente en la estabilidad del vehículo, en su maniobrabilidad, en la fatiga de la suspensión y en esa misma relación entre velocidad y capacidad todoterreno por la que se concibió todo el proyecto a finales de los años 30. Una torre grande con saliente posterior, adecuada para transportar la munición del cañón F2 en su totalidad, habría aumentado notablemente el peso de la parte superior del chasis. Para un vehículo cuya misión principal seguía siendo el reconocimiento y no el combate directo, el exceso de peso arriba significaba perder la movilidad que hacía al Panhard EBR una pieza única. Los ingenieros tuvieron que elegir o bien contar con la máxima cantidad de munición y aprovechar plenamente las capacidades del nuevo cañón a costa de aumentar el peso del vehículo, o bien priorizar la compacidad, la ligereza y la maniobrabilidad habituales a cambio de reducir la cantidad de proyectiles a bordo. Se optó por la segunda opción. La torre compacta FL-11 regresó a la línea de montaje y la capacidad de munición para el cañón F2 resultó ser más limitada de lo que habría permitido una torre FL-10 más espaciosa. Esto recuerda mucho a lo que ocurre en el diseño de los automóviles deportivos modernos. Un fabricante puede instalar un motor más potente, pero para conservar la ligereza y la maniobrabilidad del vehículo, se ve obligado a sacrificar el tamaño del depósito de combustible o del maletero. La potencia aumenta, pero a cambio hay que renunciar a algo en otra parte del diseño. Para un vehículo de reconocimiento, este compromiso tenía todo el sentido. Su función nunca fue el combate prolongado contra fuerzas enemigas numerosas. Debía detectar, informar, realizar un ataque rápido, si la situación lo requería, y replegarse utilizando su velocidad y movilidad como principales medios de supervivencia en el campo de batalla, por lo que un gran volumen de munición no resultaba tan crítico como la capacidad de cambiar de posición rápidamente. Por ello, la decisión de volver a la torre compacta, que a primera vista podría parecer un paso atrás, fue en realidad la continuación lógica de la misma filosofía que establecieron los creadores del primer prototipo a finales de los años 30. La velocidad y la maniobrabilidad seguían siendo la prioridad absoluta, incluso al incorporar un armamento más potente. Con esto, concluyó la evolución del armamento del Panhard EBR. 3 generaciones de cañones y 3 etapas de desarrollo sobre una misma plataforma básica. Sin embargo, el desarrollo del vehículo no se detendría por falta de ideas de los ingenieros, sino por un cambio en la visión del mando militar sobre el concepto mismo de este tipo de tecnología. Un vehículo que apenas una década antes se calificaba de vanguardista y prometedor, comenzó a percibirse de forma muy distinta a comienzos de los años 60. El mando militar de Francia replanteó el concepto del Panhard EBR. El motivo no residía en fallos de diseño específicos. La suspensión seguía funcionando correctamente. La fórmula de ruedas variable continuaba alternando los modos de marcha con eficacia, y el nuevo cañón F2 proporcionaba una potencia de fuego respetable. El problema era otro. El concepto del vehículo de exploración de ruedas de este tipo empezaba a ceder el paso a nuevas ideas sobre cómo debía ser el material de combate del futuro. Los encargos de nuevos vehículos cesaron,
Y las líneas de producción, que durante más de 10 años habían fabricado el Panhard EBR en todas sus variantes, se detuvieron. La cifra final de producción alcanzó las 1.200 unidades, cantidad que engloba todas las versiones de la máquina, desde los primeros EBR-75 con torre FL-11 hasta los últimos con cañón F2. 1.200 vehículos es una cifra importante para un material de reconocimiento tan especializado. Para comparar, muchos proyectos experimentales o de series cortas de la misma época ni siquiera superaron las 100 unidades construidas. El Panhard EBR, a pesar de la complejidad de su diseño, resultó ser una máquina que se fabricó en masa y se utilizó durante muchos años. Las primeras en retirarse fueron las versiones más antiguas. En 1964 se apartaron del servicio activo todos los vehículos equipados con cañones de 75 milímetros, tanto de la primera generación S-A49 como de la segunda S-A50. Estas versiones, en su momento consideradas avanzadas, abrieron el camino del retiro. Por el contrario, las variantes con el cañón F2 de 90 milímetros tuvieron una vida operativa mucho más larga, permaneciendo en servicio en el ejército francés hasta la década de 1980. Es decir, un vehículo diseñado sobre las ideas de antes de la guerra de finales de los años 30 siguió prestando servicio casi medio siglo después de la aparición del primer concepto. El punto final a la historia operativa del Panhard EBR en Francia lo puso la llegada de un nuevo vehículo, el AMX-10RC. Este blindado de reconocimiento, también de ruedas pero construido sobre una base técnica mucho más moderna, sustituyó definitivamente al veterano en las unidades donde había servido durante décadas. A lo largo de toda su carrera, el Panhard EBR formó parte de las divisiones ligeras mecanizadas. La tarea de estas unidades era muy concreta: realizar el reconocimiento del terreno y, de ser necesario, contener a las fuerzas blindadas del enemigo hasta la llegada de los elementos principales. En esencia, estos vehículos eran los ojos y, si hacía falta, el primer escudo del ejército en la vanguardia, mucho antes de que las fuerzas principales tuvieran tiempo de desplegarse. En esta historia se aprecia una pauta constante que se repite con casi cualquier tecnología a lo largo de las décadas. Una máquina que en el momento de su aparición se califica de revolucionaria y adelantada a su tiempo, se encuentra al borde del retiro, apenas 10 o 15 años después, dejando paso a la siguiente generación de desarrollos. El Panhard EBR recorrió este camino de una manera tan clara como representativa de la historia de la tecnología militar en general. Pero no sería justo resumir la trayectoria de este vehículo únicamente con los datos de su retiro y sustitución. Antes de cerrar este capítulo, conviene recordar para qué se creó realmente el Panhard EBR y cómo se comportó precisamente allí donde este tipo de tecnología era más necesaria, en condiciones de combate reales y no en los campos de prueba ni en los informes de despacho. El polígono perdona muchos errores, pistas llanas, terrenos previsibles y obstáculos conocidos de antemano. La verdadera prueba para cualquier vehículo de combate no es la zona de ensayos, sino las condiciones reales de operación, allí donde nada se puede prever. Para el Panhard EBR, esa prueba fueron los acontecimientos de Argelia, en los años 50 y principios de los 60. Fue precisamente allí donde el vehículo, diseñado para el reconocimiento, demostró en la práctica todo aquello para lo que había sido desarrollado durante casi 2 décadas. El paisaje del norte de África no se parecía a las carreteras asfaltadas europeas, donde el vehículo alcanzaba su velocidad récord de 105 km por hora. Eran mesetas pedregosas, extensiones de arena, desniveles bruscos y un aire abrasador que al mediodía convertía el metal del chasis en algo parecido a un horno. Aquí fue donde se mostró de gran utilidad la fórmula de ruedas variable heredada del prototipo de antes de la guerra. En las zonas de terreno firme, el vehículo mantenía su velocidad y maniobrabilidad. Allí donde el suelo se volvía blando o pedregoso, los ejes centrales descendían y las 8 ruedas, en lugar de 4, proporcionaban una movilidad inaccesible para la mayoría de los vehículos de ruedas de la época. Las tripulaciones,
valoraban otra característica de la máquina: la posibilidad de cambiar rápidamente el sentido de la marcha gracias al segundo conductor en la parte trasera del chasis. En condiciones donde la situación sobre el terreno podía cambiar en minutos, la capacidad de retirarse en sentido inverso a la misma velocidad que hacia adelante resultó a menudo un factor decisivo para salvar a la tripulación y al vehículo. Las patrullas de reconocimiento en los Panhard EBR cumplían las misiones para las que el vehículo se había diseñado originalmente. Avanzaban por delante de las fuerzas principales, exploraban el terreno, registraban la ubicación de las formaciones oponentes y transmitían la información por radio. Era un trabajo minucioso que requería paciencia, observando durante horas sin ser detectados y entablando combate solo de forma ocasional si la situación lo imponía. Y aquí es donde cobraba protagonismo el cañón del que hablamos anteriormente. En un principio, durante la fase de diseño, un cañón de 75 milímetros en un vehículo de exploración podía parecer excesivo. ¿Por qué una máquina cuya tarea principal era el reconocimiento y la observación necesitaba un armamento tan potente? ¿No habría sido más lógico hacerla más ligera y rápida instalando algo más compacto? La respuesta la dio precisamente la experiencia en Argelia. Una patrulla de reconocimiento a menudo se encontraba sola a gran distancia de las fuerzas principales y necesitaba la capacidad de resolver una situación difícil por sí misma, sin depender únicamente de la ocultación y la huida. El potente cañón daba a la tripulación un argumento de peso: la posibilidad de solventar un contratiempo local de forma autónoma, sin esperar unos refuerzos que podrían llegar demasiado tarde. Uno de los veteranos que sirvió en estos vehículos recordaba una conversación con un compañero de tripulación tras una de aquellas salidas. Pensé que tendríamos que salir corriendo a toda velocidad. ¿Y fue diferente? Dimos la vuelta, respondimos al fuego y nos retiramos por nuestros propios medios. El cañón cumplió con su cometido. Fueron precisamente estos episodios los que confirmaron la validez de todo el concepto ideado a finales de los años 30 por su predecesor de antes de la guerra. La combinación de un chasis con gran movilidad, una velocidad notable y un cañón lo bastante potente demostró no ser una ventaja teórica sobre el papel, sino una herramienta práctica para sobrevivir en condiciones reales. La campaña de Argelia fue, sin duda, el episodio más destacado e intenso del servicio del Panhard EBR bajo la bandera francesa. Pero sería un error pensar que la trayectoria de este vehículo se limitó únicamente a su país de origen. Poco después del inicio de la producción en serie, otro estado mostró interés en el vehículo de exploración francés, y allí, a miles de kilómetros de Europa, al Panhard EBR le esperaba una prueba totalmente distinta en condiciones para las que ni siquiera se le había diseñado en un principio. Francia no fue el único país que confió su exploración y la protección de sus fronteras al Panhard EBR. El segundo pedido más importante de este material lo realizó Portugal. En total, las Fuerzas Armadas portuguesas recibieron 100 unidades de la versión con cañón de 75 milímetros y torre FL-10, la variante con el saliente posterior diseñada para los proyectiles largos del cañón S a 50. Para un país con un ejército relativamente pequeño, se trataba de un lote importante que definió el diseño de las unidades de reconocimiento portuguesas durante las décadas siguientes. Pero el interés de Portugal por esta plataforma no se limitó a los vehículos de exploración en su configuración original. Los ingenieros desarrollaron para los clientes portugueses una variante específica del Panhard EBR, un transporte blindado de personal construido sobre el mismo chasis, pero sin torre alguna. Esta solución suena casi paradójica. Tomar un vehículo cuya característica principal era una torre oscilante con un cañón potente y suprimirla por completo. Sin embargo, esta decisión tenía una lógica muy clara. El espacio que quedaba libre en la parte superior del chasis se transformó en un compartimento de tropa capaz de alojar a 12 soldados. En esencia, se trataba del mismo chasis de 8 ruedas, con suspensión independiente y fórmula de ruedas variable, con la misma capacidad de desplazarse en ambos sentidos gracias a los dos conductores, pero ahora, en lugar de realizar tareas de reconocimiento y combate,
El vehículo transportaba personal a lugares donde los medios de ruedas convencionales simplemente no habrían podido llegar. El armamento en esta versión también se modificó. En lugar del potente cañón de la torre, el transporte de personal recibió 4 ametralladoras, una pesada y 3 de calibre 7,5 milímetros, distribuidas por el chasis para la autodefensa durante la marcha. Esta variante del Panhard EBR se empleó durante las campañas de Angola en los años 60 y 70. En particular, los vehículos formaron parte del primer grupo de caballería de las Fuerzas Armadas portuguesas, conocido como los Dragões de Angola. Dragones de Angola, una unidad especializada en operaciones móviles en la sabana africana y terrenos de difícil acceso. Resulta singular pensar en un chasis que se diseñó para las llanuras de Europa Occidental y que, 2 décadas más tarde, transportaba tropas por un continente totalmente distinto, en un terreno en el que los ingenieros franceses de finales de los años 30 difícilmente habrían pensado al trazar los primeros bocetos del Panhard 201. Y lo sorprendente es que el chasis respondió con eficacia. Aquella base de 8 ruedas con suspensión independiente y fórmula de ruedas variable, concebida para las carreteras y campos europeos, demostró ser lo bastante versátil como para operar en un clima muy diferente, sobre un relieve distinto y en tareas para las que inicialmente ni siquiera se la había considerado. Esta es, tal vez, la mejor prueba de lo acertada que fue la solución de ingeniería aplicada ya en 1938 en el Panhard 201. Un buen chasis, como se demuestra aquí, sobrevive mucho tiempo al propósito específico para el que se creó originalmente. Para completar la historia del Panhard EBR, solo queda plantear una cuestión, la misma con la que iniciamos nuestra conversación. Oficialmente, este vehículo nunca recibió la denominación de tanque, pero ¿hasta qué punto es justa esta clasificación oficial si analizamos todo lo que hemos aprendido hoy sobre sus capacidades? Los documentos oficiales nunca clasificaron al Panhard EBR como un tanque, ni los archivos militares franceses, ni la documentación técnica, ni los catálogos del fabricante. En todas partes figura la misma definición: vehículo blindado de reconocimiento. Y desde el punto de vista formal, esto es totalmente correcto. La misión principal del Panhard EBR siempre fue la observación, la obtención de información y la transmisión de datos sobre las fuerzas oponentes. El enfrentamiento directo y prolongado nunca estuvo entre sus tareas prioritarias, ya que para ello existían otros medios más pesados y mejor protegidos. Pero dejemos a un lado las denominaciones formales por un momento y observemos lo que este vehículo era capaz de hacer en la práctica. En la 8 ruedas con suspensión independiente de barra de torsión, una fórmula de ruedas variable que permitía adaptar el comportamiento del vehículo según el tipo de terreno, una velocidad de hasta 105 km por hora en carretera, una marca inalcanzable para muchos vehículos de orugas de la época, y, junto a todo esto, una torre con un cañón potente capaz de competir seriamente con el armamento de los tanques ligeros. Ningún parámetro por sí solo convierte al Panhard EBR en un tanque en el sentido estricto del término, pero la combinación de todos ellos en una sola máquina dio como resultado un material que superaba claramente los límites de un vehículo blindado de exploración convencional. Es por ello que los historiadores militares actuales definen cada vez más al Panhard EBR como el precursor de los tanques de ruedas, una categoría de vehículos que no se consolidaría y difundiría hasta décadas más tarde. Un cañón potente sobre un chasis de ruedas muy móvil, sin orugas y sin las limitaciones habituales de los tanques en cuanto a velocidad y consumo de combustible. Hoy en día, la trayectoria de este vehículo no ha concluido de manera formal. En Marruecos, todavía figuran en servicio activo varias decenas de ejemplares del Panhard EBR, por lo que estas máquinas, diseñadas a principios de los años 50, continúan operativas más de 70 años después de la formulación del primer concepto. Pocos materiales militares pueden presumir de semejante longevidad. Desde el primer prototipo del Panhard 178, en 1937, pasando por el fallido proyecto de antes de la guerra, con 600 unidades encargadas y ninguna construida,
a través de 3 generaciones de cañones y torres, hasta la actualidad, donde varias decenas de estos blindados siguen prestando servicio en otro continente. ¿Se trata entonces de un tanque o de un blindado de ruedas? Probablemente la respuesta más ajustada sea que el Panhard EBR fue un vehículo situado en la frontera entre ambas definiciones, y fue precisamente esa condición intermedia, junto con la disposición de los ingenieros a superar las clasificaciones convencionales, lo que lo convirtió en uno de los capítulos más interesantes en la historia de los vehículos blindados de ruedas del siglo XX. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.